Territorio. 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 Igualdad. 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 Un podcast de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida. La inteligencia artificial está compuesta de datos. Como sabemos, es un conjunto de tecnologías que le permiten a los ordenadores hacer tareas complejas más rápidas que las personas. Los sistemas de inteligencia artificial, como los modelos de aprendizaje automático, aprenden a hacer tareas a partir de los datos con los que se alimentan. Cuando estos algoritmos son sesgados, refuerzan las desigualdades imperantes y fomentan la discriminación de género. Según afirma Cinia del Villar, a menudo los sistemas de inteligencia artificial se nutren de datos llenos de estereotipos que reflejan y refuerzan los sesgos de género. Es decir, cuando la inteligencia artificial trata a las personas de manera diferente según su género, es porque esto lo aprendió de los datos sesgados con los que se alimentó. Por tanto, hoy, para hablar de inteligencia artificial, ciencias y mujeres, viene a pasear con nosotras Gracia Nogales Pérez, ingeniera informática con un máster en Big Data y Business Analytics. Trabaja en una empresa multinacional tecnológica y colabora con la Universidad de Extremadura en talleres para impulsar a las niñas a estudiar carreras de las llamadas STEM. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio donde la conversación se entrelaza con historias que inspiran, conmueven y abren nuevas maneras de mirar el mundo. Soy Noelia del Pozo, agente de Igualdad. Desde aquí quiero enviar un fuerte abrazo a mi compañera y parte contratante en este podcast, Cristina Parra, la otra agente de Igualdad que hoy no ha podido acompañarnos. Pero bueno, quédate con nosotras, que ya comienza Territorio Igualdad. Territorio. Igualdad. Igualdad. Pues nada, gracias. Antes de nada, y valga la redundancia, queríamos darte las gracias por dedicar tu tiempo a charlar hoy con nosotras y acompañarnos en este Territorio Igualdad. Muchas gracias, Noelia. Bueno, yo estoy encantada de estar aquí con vosotros esta tarde y, bueno, muchas gracias por invitarme a este podcast y para hablar de este tema tan importante que es visibilizar los sesgos de género en la inteligencia artificial, que muchas veces pasan desapercibidos. Tomamos como buenas las respuestas que nos da la inteligencia artificial, no lo cuestionamos y, en el fondo, detrás, si investigamos un poco, hay sesgos, hay estereotipos, hay prejuicios y, bueno, la IA va a definir nuestro futuro, así que tenemos que tenerlo en cuenta. Pues sí. Pero bueno, para empezar, nos gustaría también que nos contaras un poquito cómo fue tu camino hasta llegar a ser ingeniera informática. Pues mira, en mi caso es que desde pequeña lo tuve súper claro, que quería estudiar ingeniería informática. Qué bien. Sí. También es que en casa me dieron siempre acceso a la tecnología. Mi madre, sobre todo, pues era muy pro de la informática. Tuve un PC siendo pequeña. También recuerdo que tenía conexión a Internet cuando todavía no era muy común. Y bueno, pues todo eso hizo que al final pues tuviese esa curiosidad por la tecnología y al final terminara estudiando ingeniería informática. Porque recuerdo que al principio lo que más me gustaba cuando tuve mi primer PC fue jugar al Paint, al software de dibujar. Sí. Bueno, eso de dibujar, borrar, volver a dibujar, a mí me parecía increíble. Digo, esto es magia. Es que es mágico, ¿eh? Eso al final hace que tú quieras seguir ahí investigando y que te interese, ¿no?, ese mundo. Y también algo que me gustó muchísimo fue, cuando teníamos el boom de Internet, ¿no? Yo recuerdo pasarme las tardes enteras con mi hermana chateando en el chat del Mirk,
que es muy vintage ya, pero eso, las tardes enteras nos parecía, bueno, increíble pues poder conectar con otra persona al otro lado del mundo y, bueno, poder charlar con esa persona y cómo conecta Internet, ¿no? Todo eso, como digo, pues al final hizo que tuviese el gusanillo de querer seguir estudiando informática y querer estudiar informática. Entonces, imagino que cuando tú en tu casa dijiste que querías realizar una carrera de STEM, que si quieres decimos a las personas que nos estén escuchando qué son las STEM, te lo dejo a ti porque seguro que hablas inglés perfectamente y como mi inglés no es muy bueno, o lo decimos en español, las STEM son unas palabras inglesas que es ciencia, tecnología, matemática e ingeniería. Eso significa STEM, pero en inglés, ¿verdad? Gracias. Correcto. Vale, perfecto. Entonces, cuando tú dijiste, me imagino que en tu casa te sentiste apoyada y en el resto de los espacios académicos, ¿te sentiste apoyada cuando dijiste que querías estudiar ingeniería informática? ¿O hubo alguien que te dijera, ay, pues eso es como de chicos, ¿cómo se te ocurre? En mi caso personal, creo que soy muy afortunada y como ya te digo que fue algo progresivo, que siempre había querido estudiar informática, pues como que todo el mundo se lo esperaba, ¿no? Entonces no fue una cosa que yo llegase un día a casa siendo ya más mayor y dijera, quiero estudiar informática, ¿vale? Entonces en mi casa se lo esperaban, en mi ambiente, en mi entorno, mis compañeros de clase, todo el mundo se lo esperaba y nadie le cayó de sorpresa. Pero también tengo que decir que mi caso no es el de todo el mundo. Y es verdad que tengo compañeras, amigas, que sí que no lo han tenido tan fácil y que cuando ha llegado el momento de decidirse por estudiar una carrera y han dicho que querían estudiar ingeniería informática, pues en según qué contextos le han dicho, oye, eso es de chico, ¿qué vas a hacer allí? Solo a modo de anécdota, porque precisamente yo soy bastante mayor que tú, y yo estudié en Salamanca y conmigo en mi casa vivía una ingeniera informática también. Y si no recuerdo mal, eran 3 chicas. Sí, entonces, a modo significativo, es un mero dato, pero ¿recuerdas cuántas mujeres había en tu clase? ¿Cuántas estabais? Pues mira, en mi clase seríamos 4 chicas, pero de muchos chicos, no sé, éramos 3 clases, creo. Entonces eran como, me lo invento porque no recuerdo el número de alumnos, pero 60. O sea, esa era la diferencia, ¿eh? Vale, sí. O sea que ahí hay un sesgo de género importante, que es de lo que hemos estado hablando ya, de los sesgos de género, ¿no? Sí. Y luego en el trabajo también. O sea, es verdad que en toda mi trayectoria profesional, al final, en mi equipo, porque además yo trabajo en equipo de ingeniería, que es más masculina todavía, porque a lo mejor la parte de venta, si te dedicas más a la parte de gestión, de management, ahí sí que hay más chicas, pero la parte de ingeniería, de arquitectura de sistemas, es muy, muy de chico, y siempre he sido pues la chica del equipo, 2 como mucho, y ahora me siento afortunada porque en mi equipo somos 2 chicas. Ah, mira qué bien. Sí. ¿Y has sentido en algún momento de tu carrera laboral que has tenido que demostrar más que tus compañeros por el hecho de ser mujer? O incluso ese ninguneo, pues como, pues esto lo ha dicho la chica, o de alguna manera, ¿tú has sentido eso? Totalmente. Yo creo que por ser mujer ya tienes que demostrar mucho más. Y en un ámbito tan masculino como es el de informática, pues más aún, ¿vale? Mira, yo recuerdo, sobre todo al principio de mi carrera, porque es verdad que ya a estas alturas pues no es así, ¿vale? Ya tengo la suficiente confianza, claro. Pero al comienzo es verdad que sí, ¿eh? Que yo sentía que tenía que demostrar más, que tenía que argumentar todo mucho, que explicarlo mucho para crear la confianza en los clientes, por ejemplo. Y eso en mis compañeros hombres no pasaba. Ya iba de serie, eso ya iba de serie. Bueno, comentarios como, y no soy tan mayor, a mí me han hecho comentarios del tipo, es que a mí me sorprende que una mujer quiera ascender. Si es que las mujeres lo que queréis es quedaros en casa y tener hijos y tener una familia, así. Entonces te quedas como, ¿qué pasa? Ya
el resto de las personas te están poniendo ahí barreras para ascender o para progresar en tu carrera. Sí. Y bueno, comentarios, yo creo que todas las chicas hemos sentido alguna vez comentarios de ese tipo, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. También es verdad que intento quedarme con la parte positiva de todo eso, que es decir, bueno, si yo me tengo que ganar la confianza del cliente, si lo tengo que explicar, pues al final eres capaz de desarrollar habilidades nuevas, skills de comunicación, por ejemplo, de explicarlo bueno, claro. mejor. Entonces, bueno, la resiliencia. Ahí está, hay algo positivo también en eso. Pues muy bien, es que al final no nos damos cuenta, incluso, bueno, pues hay gente que lo niega, pero el género influye en muchos aspectos de nuestra vida. Y como tú has comentado al principio, ahora que tenemos que empezar a convivir con la inteligencia artificial, que además ha venido para quedarse, ¿podrías darnos un ejemplo sencillo de cómo un sistema de inteligencia artificial puede perjudicar a las mujeres sin que nos demos cuenta? Sí, bueno, como tú has comentado al principio, la IA se entrena con millones de datos, de textos, de foros, de artículos, y en esos textos, en esos datos, hay patrones que la IA aprende, pero también hay estereotipos, hay prejuicios, hay desigualdad, que nosotros hemos normalizado durante mucho tiempo. Y al final, si no cuestionamos eso, la IA nos va a responder una y otra vez con esa visión sesgada, con esa visión desigual, que no es justa y que no nos representa para nada. Y vamos a los ejemplos, que hay muchísimos, pero bueno, algunos así que yo creo que a todo el mundo le van a sonar. Y quiero que lo probéis si podéis. Venga. Un traductor, algo tan común como un traductor, cualquiera de ellos, no importa la marca. Es verdad que si a un traductor le pasas una palabra suelta en inglés para que la traduzca al castellano, por ejemplo, doctor o nurse, sí que te da una alternativa, ¿no? Te dice, pues médico, médica, enfermero, enfermera. Pero si en lugar de una palabra suelta le pasas una frase un poco más larga, la cosa cambia. Y si le pasas una frase, por ejemplo, como the doctor is waiting for the nurse for the vaccination. Traduce, para que la gente que no sabe inglés sepa lo que... Claro, el traductor asigna género y repite estereotipos y traduce como el médico está esperando a la enfermera para la vacunación. Vale. ¿Vale? Que podría ser la doctora está esperando al Tendría que darle enfermero para... alternativa. Vale. Tendría que darle alternativa, ¿verdad? Claro. ¿Y esto por qué ha pasado? Pues porque la IA, ese traductor, el modelo de IA con el que se ha entrenado, ha aprendido de millones de textos, de ejemplos en los que los médicos siempre eran hombres y las enfermeras, o mayoritariamente, las enfermeras eran siempre mujeres. Más ejemplos, y algo muy curioso. Por ejemplo, cuando le pedimos a un modelo de lenguaje como ChatGPT, Gemini, todos estos, la misma pregunta, que se llama prompt, no sé si os suena, sí. ¿Vale? Le pides, por ejemplo, haz una redacción de un día en familia de unas 200 palabras y le dices que eres un niño, ¿vale? Dices, sí. Soy un niño y quiero que hagas una redacción de un día en familia de unas 200 palabras. Y luego igual, pero siendo una niña. Bueno, las respuestas son diferentes. Y lo curioso es que la madre de la familia siempre está en la cocina. Claro. Probadlo, ¿eh? Claro. La madre hace la comida, la madre prepara el desayuno, hace las tareas del hogar, mientras que el niño, por ejemplo, se va con el padre a dar un paseo por el parque. Y luego es que en el caso de la chica suele decir cosas como que ayuda a su madre a preparar la comida. Y en el caso del chico eso nunca pasa. Estos estereotipos, vale, si es que al final reflejan el mundo que tenemos. Claro. Pero es que la inteligencia artificial va a definir nuestro futuro. Queremos que ese futuro sea así y que refleje eso. Totalmente, tienes toda la razón en lo que estás diciendo y eso es de lo que... Mira, es curioso porque en el podcast anterior estuvimos hablando precisamente de los cuentos infantiles y de pues cómo de alguna forma también habían evolucionado no tanto los cuentos, sino que ahí sí que dijimos que estaban un poco a lo mejor en desuso,
pero sí habíamos visto que pues lo que eran las películas, no sé si has tenido la oportunidad de escuchar el podcast, pero estuvimos hablando de lo que es las películas de Disney o cómo Pixar había empezado ya a hacer otro tipo de cosas diferentes. Cuando hablamos de diferentes, son más igualitarias. Eso es. Pero claro, porque también veían que a lo mejor el público estaba cambiando, ¿no? A lo mejor por una convicción que tenga, en este caso Disney, de que lo más correcto sea eso. Entonces, claro, si la IA se nutre de este tipo de prejuicios, pues al final es lo que nos encontramos en las películas, lo que encontramos en muchos de los libros de texto, aunque estén revisados, y bueno, pues de los dibujos, incluso de los dibujos. Totalmente. Yo me acuerdo que mi hija se ha criado con Peppa Pig, que tampoco hace tantos años, y la madre de Peppa Pig tenía un montón de trabajo, y el padre de Peppa Pig solo iba a trabajar. Claro. Y vamos, si es la señora Rabbit, que era una señora es que tenía todos los trabajos del pueblo, y era la señora Rabbit. Ya ves. Sí, sí, sí. ¿No? Entonces, pues claro, es lo que tú estás diciendo. Y es importante que gente como tú, ingenieras, pues se fijen en que eso está pasando. Es de la única manera que lo podemos modificar, ¿no? Ingeniera y gente que no sean ingenieras. Yo creo que todos tenemos que ser conscientes de esos sesgos, de esos prejuicios y, bueno, que no demos por buenas y por objetivas y neutrales las respuestas de la inteligencia artificial, porque claro, muchas veces no es así. Yo creo que en el futuro, además yo creo que se habla mucho de las soft skills que vamos a tener que desarrollar porque la IA, bueno, pues va a venir a hacer parte de nuestro trabajo. Pues entre esas soft skills, una de ellas muy importante va a ser la mirada crítica, porque claro, tenemos que ver, tenemos que ser capaces de identificar esos sesgos, esos prejuicios en esas respuestas. Y pues hablando un poco del impacto que esto puede tener en nuestra vida diaria, como nos estás comentando, ¿en qué áreas crees tú que estos sesgos de género son más peligrosos? Por ejemplo, en el empleo, en la educación, en la salud, en la seguridad. Así es, bueno, pues yo creo que lo más crítico, la medicina, ¿no? Por ejemplo, la mayoría de los estudios clínicos se han hecho con hombres, blancos además, como sujetos de prueba. Sí, eso vamos, eso no es discutible ya a estas alturas del siglo XXI, porque hay un montón de estudios que lo prueban. Así es. Y probablemente la IA también te lo diga. Sí. Así es. Entonces, si al final la IA se ha entrenado con esos ejemplos que son de hombres blancos, las mujeres son diagnosticadas peor y síntomas que son específicamente femeninos, pues son ignorados. El caso más típico, un ataque al corazón. Sí, el infarto, sí. Las mujeres tienen muchas más probabilidades de ser diagnosticadas peor en un ataque al corazón. Y esto también pasa con las imágenes radiológicas. Las imágenes radiológicas, la mayor parte de ellas son de hombres. Pero una cocina, es que esto ya es, porque no lo controlo y me gusta, y no sé si a la gente que nos está escuchando le puede pasar igual, pero porque tú crees que en medicina va a entrar la inteligencia artificial para hacer diagnóstico. O sea, el peligro que corremos es que, pues de esas profesiones que tú estás diciendo que van a ser invadidas por invadidas, a lo mejor esa palabra es muy... Viene a ayudarnos. Que viene a ayudarnos en la inteligencia artificial, ¿puede ser en los diagnósticos? Claro que sí. Bueno, la IA va a ser, bueno, y es a día de hoy, es como un asistente. Entonces yo creo que el médico, de hecho, bueno, en mi compañía ya tenemos ese tipo de software, un software que es un asistente y que ayuda al médico en la toma de decisiones. La decisión final no la va a tomar la inteligencia artificial, pero el médico va a tener eso, va a tener el diagnóstico o las ideas de la inteligencia artificial como ayuda. Obviamente es que sí, eso es buenísimo. Pero el médico tiene que tener una mirada crítica y tiene que saber que existen estos problemas de fondo. No siempre, porque esto va mejorando y esos sesgos se pueden ir mitigando, aunque mitigarlos por completo a día de hoy es difícil. Pero bueno, es verdad que luego hablaremos, si quieres, de algunos métodos que hay para poder identificar esos sesgos y mitigarlos, ¿no? Pero el médico tiene que tener una mirada crítica y al final
la decisión la tiene él, la persona. Sí, vale, sí. Eso con respecto a lo que hablamos de la medicina. ¿Y en otras áreas crees que también pueden ser peligrosas, como en la educación o en el empleo e incluso en la seguridad? Sí, por ejemplo, recuerdo el caso de Amazon, que tenía una IA de recursos humanos, de selección de personal, que la tuvieron que retirar de inmediato, porque cuando la publicaron descartaba automáticamente a las mujeres para los perfiles técnicos. Madre mía. Porque se había entrenado con los datos históricos de la compañía y, claro, esos datos decían que los mejores para los puestos técnicos eran los hombres. Claro. Claro, o sea que del tirón te quitaba por sexo. Sí. Vale. Y en tu opinión, ¿crees que influye que la mayoría de las personas, lógicamente, que desarrollan la inteligencia artificial sean varones? Por supuesto. Mira, vamos a hablar un poco de número. Para que nos hagamos una idea, el 78% de los profesionales de la inteligencia artificial son hombres. Es que son muchos. Y luego, dentro del desarrollo de la inteligencia artificial, las mujeres solo representan el 6%. Solo un 6%. Es que no es nada. No es nada. ¿Qué pasa? Las mejores soluciones son las que se construyen con equipos diversos, porque los equipos diversos son los que van a ser capaces de mirar desde distintas perspectivas. Si todos los del equipo tienen la misma mirada o mirada similar, pues no van a ser capaces de identificar los problemas de esa IA, no van a ser capaces de identificar sesgos. Por eso es importante que la inteligencia artificial se construya y se diseñe con equipos diversos, con mujeres y también con grupos infrarrepresentados, con minorías étnicas, por ejemplo. Bueno, incluso se me ocurre con gente con diversidad funcional, ¿no? Por supuesto. Que a veces también se nos olvida, pero es verdad. Tienen muchas dificultades. Eso es. Entonces, podríamos decir que tú piensas que si hubiera más diversidad en los equipos técnicos, se podría detectar y reducir mejor estos sesgos de género. Por supuesto. Fíjate que al final este tema de sesgo de género en la inteligencia artificial, que yo, bueno, pues he estado hablando en algunas charlas que otra, me vino a mí a la cabeza, claro, porque yo veía estos problemas. Por ejemplo, cuando le preguntas a un modelo de lenguaje como ChatGPT, genera una imagen, porque ese es otro tema, la generación de imágenes. Sí. Genera una imagen de una persona CEO y su asistente personal. ¿Qué crees que genera? Pues un hombre como CEO y una mujer como asistente personal. Y tú no le has dicho un hombre CEO, le has dicho una persona. Eso es. Gracias porque sabemos y por eso te hemos traído que estás dando muchas charlas sobre estos temas de la inteligencia artificial y cómo influye el sesgo de género en todo esto. A mí es que me está quedando tan claro, todavía cuando vas por ahí hay personas que te discuten que esto sea así, o sea, cuando tú estás dando los datos, como estás dando hoy, las influencias, a mí me parece que este discurso es totalmente creíble porque además tiene datos. Pero hay gente que todavía piensa que no. Bueno, que el género no influye, es decir, que porque la IA esté compuesta del 72% de varones, eso no significa que esté sesgada. Yo creo que la gente sí es consciente. Yo, por lo menos, en los foros que he ido y que, bueno, he hablado de este tema, todo el mundo, su reacción ha sido decir, ¡hala, no sabíamos esto! No sabíamos que es verdad, que si le preguntamos esto al modelo de lenguaje, puede ser que la respuesta esté sesgada, que tiene un sesgo de género que ha sido aprendido en su fase de entrenamiento, todo esto, y la gente se queda asombrada. Pero a mí no me lo han llegado a cuestionar nunca. Nadie me ha dicho, no, yo no creo que esto sea así, porque es que es evidente. De hecho, si le preguntas a un modelo de lenguaje, a ChatGPT, a Gemini, bueno, el tema que decíamos antes, de una generación de una imagen y que haga la típica imagen de un hombre CEO y la mujer asistente personal. Si tú le preguntas, le dices, pero bueno, aquí estás generando estereotipos, porque has puesto que el hombre es el CEO y la mujer es la asistente personal.
Pues el propio modelo te lo dice. Te dice, es verdad, Ay. lo reconozco. Eso pasa porque en mi fase de entrenamiento tengo un sesgo de género. ¿Por qué? Porque la mayoría de ejemplos con los que me he entrenado tenían hombres que eran CEO de empresas. O sea, que ella misma te lo dice. Te lo dice. Entonces, si alguna vez a nuestros oyentes, si alguien le dice que esto no es así, que se lo pregunten al propio ChatGPT o a Gemini. No tienen problema en decir que eso es así. Y luego creo que hay otra cosa curiosa también que viene unida al estereotipo de la belleza. Bueno. Porque, lógicamente, cuando tú le dices que te cree una imagen, pues el CEO seguramente sea guapísimo y tenga cuerpazo, y el asistente personal también esté dentro del canon de belleza establecido, que ninguno de los dos pues va a estar dentro de las personas que podríamos decir normales, ¿no? Eso es, sí. Además es eso, la inteligencia artificial lo perfecciona todo. Y yo creo que para muchas niñas verse en esos estereotipos de normativo, ese cuerpo tan perfecto, pues va a ser un problema. Sí, lo está haciendo ya. Y lo está haciendo, sí, lo está sí. haciendo. Luego también está esta otra parte de los desnudos. Bueno, que eso están surgiendo. Acuérdate del problema de que tuvimos aquí en Almendralejo, lo que ocurrió, ¿no? Que además eso pues lanzó un poco los avisos de lo que estaba pasando con la inteligencia artificial, ¿no? Es que es curioso porque en ese tipo de aplicaciones que se dedican a hacer desnudos y que muchas veces se venden como herramientas artísticas, cuando en realidad su objetivo es generar desnudos y además se ofrecen al público más joven, con ese tipo de herramientas, los datos con los que ha sido entrenado son mayoritariamente de mujeres. ¿Por qué? Porque la pornografía mayoritariamente son imágenes de mujeres. O sea que ahí sí estamos representados, pero para lo malo. Claro, pero ahí sí que me gustaría a mí también hacerte una apreciación. La pornografía son mayoritariamente imágenes de mujeres porque quien consume mayoritariamente pornografía son los varones. Exacto. O sea que por eso está ahí también esa parte de género, ¿no? Sí. Y bueno, mirando ya por una parte más amable, mirando hacia soluciones, ¿qué crees que se puede hacer de forma realista para reducir los sesgos de género en la inteligencia artificial? Pues bueno, hay algunas cosas que podemos hacer. Es verdad que erradicar por completo los sesgos, pues es difícil, porque los datos históricamente, pues son los que son, ¿no? Pero hay cosas que podemos hacer. Y como hemos hablado antes, que la IA se construya y se implemente con equipos diversos, donde haya mujeres que aporten su mirada, su visión. Y luego tampoco hace falta que seamos ingenieras para poder contribuir a una inteligencia artificial más justa. Podemos hacer cosas tan simples como que cada vez que le preguntemos a un modelo de lenguaje, pues si no nos gusta su respuesta, que le pidamos explicaciones, que le digamos ¿por qué has hecho esto? O esto no es así, y que la corrijamos, porque la IA aprende de nosotros, se retroalimenta, así que poco a poco irá generando unas respuestas diferentes. Y luego también tenemos el prompt engineering, que es la forma en la que tú guías a la inteligencia artificial para que te responda. Por ejemplo, le puedes ayudar y decirle que tenga un rol ético. Es decir, a un modelo de lenguaje, pues mira, ahora eres una experta en igualdad de género, revisa este texto o haz este texto o crea esta campaña, etcétera. O darle ejemplo de cómo queremos que se comporte, ¿no? Qué bien, muy bien. Hay muchas técnicas de ese tipo y que además se usan en ingeniería. Qué bien, qué interesante. Y para terminar, pues me gustaría que me dijeras qué mensaje darías a las jóvenes que quieran dedicarse, bueno, casi que lo has dicho ya, pero bueno, ¿qué mensaje darías a las jóvenes que quieran dedicarse a la tecnología o más concretamente a la inteligencia artificial? Pues mira, le diría que se atrevan a descubrir la tecnología,
porque yo creo que cuando la descubran se van a querer quedar. Que se apunten a talleres, a training, a las formaciones que tengan a su alcance. Y que además la inteligencia artificial y la tecnología va a ser una gran oportunidad de futuro. O sea que si lo ves por ese lado, sí, eso está claro. Se estima que para 2030 se generen más de 170 millones de nuevos empleos gracias a la inteligencia artificial. Así Madre que va mía. a ser una gran oportunidad de futuro. Y por último, decirles que las necesitamos. Por lo que hemos estado viendo, las necesitamos en los equipos de desarrollo. Si queremos una IA más justa, que represente a todas las personas, que nos vea a las mujeres tienen que estar en los equipos de desarrollo e implementación de la inteligencia artificial. Qué bien, qué alegría escucharte. Pues bueno, vamos a acabar, pero siempre lo hacemos de una manera más lúdica, que es la parte que tenemos un poco más de entretenimiento del podcast, y es una sección que tenemos fija que se llama el termómetro feminista. Simplemente nos gusta saber un poco la opinión de las personas que vienen a conversar con nosotros y a pasear aquí en este territorio de igualdad. Entonces, simplemente te vamos a hacer 3 preguntas y es una invitación pues para seguir reflexionando sobre esa desigualdad que encontramos entre hombres y mujeres. ¿Vale? ¿Estás preparada? Venga, acepto el reto. Bueno, imagino que sabes qué son los micromachismos, ¿no? Sí. Vale, pues, ¿tú recuerdas alguno que hayas vivido últimamente? Bueno, uno que hace ya algo de tiempo, pero recuerdo, por ejemplo, mira, yo tengo mucho dolor de regla y tengo un problema realmente, o sea, me duele muchísimo. Y recuerdo que cuando se habló del tema este de las bajas, por cogerlo cuando tuvieras el periodo y tal, pues nada, estábamos comentando en el trabajo y bueno, como decían, ¿pero qué dices? Si eso no te inventes tal y cual. Ese tipo de cosas pasan, vamos. Sí. Muy, muy a menudo. Y muchas más, lo que pasa es que ahora mismo no me viene ninguna a la mente, pero porque... Claro, estamos tan acostumbrados a ese tipo de comentarios que no somos capaces de identificarlo. Claro, es que eso sí que es una lluvia fina, que nos cala tan fina que no nos damos cuenta hasta que no estamos muy empapadas. Pero bueno, el que tú estás diciendo es uno de ellos, ¿no? Pues a veces, pues cómo se quejan las mujeres de esta tontería, cuando para muchas de nosotras es muy incapacitante. Sí. Es que es así, o sea que no creo que nadie lo vaya a usar a no ser que no sea cierto. Bueno, pues otra preguntita, ahí va. ¿Qué crees que quiere decir una mujer cuando dice no? Cuando dice no, pues que no está de acuerdo con lo que se le está diciendo. No sé en qué contexto sería, pero si es no, es no. Claro, perfecto, ya está. Si es que es así. No te agobies, que no había trampa, gracias. Vale. Y por último, si tuvieras que hacer un regalo feminista, ¿qué regalarías? ¿Qué regalaría? Uy, qué pregunta. Un regalo feminista. Ahora me doy cuenta que vengo de un mundo muy masculino porque yo soy muy friki y así, entonces la verdad es que lo dudo. Un regalo feminista. Es que no sé, cualquier regalo. No sé, ahora mismo. Regalaría, por ejemplo, un libro sobre... Mira, hay un libro muy bueno de este tipo de cosas, de sesgos que estamos hablando, en que es de sesgo de datos, pues le regalaría un libro de ese tipo. Ah, qué bien. Bueno, pues nos lo vamos a apuntar también para nosotras. Sí. Y por último, para finalizar, en tu opinión, ¿cómo sería un verdadero territorio de igualdad? Bueno, pues un verdadero territorio de igualdad sería pues un mundo que no discrimine, que no tenga ningún tipo de estereotipos, en el que seamos todas las personas iguales, tengamos las mismas oportunidades
y los mismos derechos y que todos pues vivamos en igualdad. Qué bien, qué bien. Qué deseos más bonitos, qué territorio más bonito. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Gracias, valga la redundancia, por estar aquí con nosotras, por transitar aquí en este territorio nuestro, en el territorio Igualdad. Ha sido muy interesante toda la conversación que hemos tenido contigo. Sobre todo, bueno, pues yo que también me gusta mucho la tecnología, lo interesante que me parece y qué bonito es que mujeres como tú pues estén dando esa nota que nosotras muchas veces decimos, esa nota violeta en los grupos masculinizados y que de alguna forma pues pidamos explicaciones a la inteligencia artificial, como tú nos has dicho, ¿no? Que ojalá y muchas chicas escuchen este podcast y bueno, pues que sean futuras ingenieras o bueno, futuras mujeres de STEM, que como tú has dicho puedan aportar esas miradas críticas a la inteligencia y que tengamos una inteligencia artificial más justa. Para ello, como muchas veces has dicho, necesitamos equipos diversos y que en esos equipos diversos pues haya mujeres como tú. Así es que muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Y bueno, yo vuelvo a agradecer a todas las personas que nos escucháis. Mando un beso muy fuerte a mi compañera Cristina, que la tendremos aquí en la próxima entrega del podcast. Y parafraseo la frase con la que termina ella siempre, que es: no te olvides de transitar, caminar, defender, disfrutar, crear y cuidar tu territorio Igualdad. Este es tu territorio Igualdad. Territorio, igualdad. Un podcast de la Delegación de Igualdad del Ayuntamiento de Mérida.